Hola a todos, bienvenidos a una nueva función del Cine Club La Quimera en su modalidad virtual en estos tiempos de pandemia. Hoy tenemos una función muy especial, con una invitada muy especial, muy querida por la casa, la señorita Lucía Salas. Lucía Salas es crítica de cine, realizadora, editora de la revista de cine La Vida Útil. Bueno, Lucía, muchas gracias por acompañarnos esta noche, por la programación, por el texto, bueno, por acercarnos a Dorothy Arzner. La película que vamos a ver hoy se llama Baila Muchacha Baila, es de 1940, y bueno, Lucía, además de las múltiples funciones y actividades que realiza en su vida, es una gran estudiosa del cine norteamericano de los años 30, especialmente de la primera mitad de los años 30, del cine llamado pre-code, o cine previo al Código de Censura Hays. Para los que no sepan, el código Hays fue un sistema digamos, de censura, de restricciones que se impuso a la producción de películas de Hollywood. Y es en esta época donde surge la obra y la filmografía de Dorothy Arzner, cineasta cineasta directora que ha sobrevivido a la transición del cine mudo al cine sonoro y que continuó en actividad luego de esa transición. Las películas de Dorothy Arzner han sido de una gran influencia para el cine feminista de los años 70. Y bueno, nos parece que es una obra de una directora muy interesante, a la que, bueno, estamos muy contentos de poder tener en esta función de La Quimera. Así que, bueno, le voy a dar el pase a Lucía para que nos presente la película. Bueno, hola a todos, hola Eva, muchas gracias primero que nada por la invitación y muchas gracias por seguir trabajando con el Cine Club durante la pandemia, que es un momento en el cual es difícil vivir en todo sentido y poder tener películas cerca siempre hace que uno pueda respirar un poco mejor, así que muchas gracias por hacer esto. Y sobre todo muchas gracias por difundir el cine de Dorothy Arzner, porque como contaba Eva, si bien Dorothy Arzner es una persona que es bastante conocida en los estudios, sobre todo sobre cine feminista y sobre cine queer, porque eh, Dorothy Arzner, además de ser la única cineasta mujer que vivió la transición del cine mudo al cine sonoro, eh, con más de una película, porque Lois Weber también hizo una película, pero enseguida como tuvo que dejar su carrera. Además, Dorothy Arzner era lesbiana y hay muchos temas sobre el lesbianismo en varias de sus películas, entonces se estudia mucho su trabajo en el ámbito del cine feminista y del cine queer, pero en general en la historia del cine, Arzner es un personaje bastante tapado. Entonces siempre es importante, siempre que se pasa una película de Dorothy Arzner es como un momento, una piedrita más para que las películas de Arzner estén más disponibles, porque la mayoría están disponibles en muy mala calidad, o no hay restauraciones, o no hay subtítulos, o no circulan con frecuencia. Y como contaba Eva, yo soy un poco obsesiva del cine de la primera mitad de los años 30, del 30 al 35, que es un momento en el cual, si bien el código de Hays como código de censura existe, es más bien más una sugerencia que una imposición, porque más o menos alrededor de 1935 es cuando eh, tiene más efecto en la distribución de las películas, entonces si bien no es una cuestión 100% legal, si su película no pasa por el código de producción, no hay una sala que te la pase. Hay como esta ventanita de esos 5 años en las cuales hay una serie de libertades que el cine de Hollywood se toma que después desaparecen totalmente. Y
si bien Dorothy Arzner comienza a trabajar en el sistema de estudios un poquito antes de eso, como por 1927, el grueso de su carrera se desarrolla en esos 5 años, que no es casualidad, porque Dorothy Arzner es una feminista 100% en el sentido de que su política, las películas de Dorothy Arzner no solo son películas como de mujeres, que es algo que comparte mucho con George Cukor, como que eran los dos cineastas queer de la primera etapa del cine clásico, que siempre de alguna manera se los asignaba a lo que se llamaba cine de mujeres, que eran cines como de temáticas femeninas. Pero las ideas de las películas de Dorothy Arzner por lo general son feministas en todos sentidos. Es un feminismo que considera como fundamental la cuestión de clase. Entonces, como que es casi como si Dorothy Arzner considerara el feminismo, ser mujer como una clase aparte, que tiene como sus condiciones económicas completamente distintas a las que es ser un hombre en ese momento, cuando estas eran las categorías que había. O por lo menos en el cine solamente se podía ser hombre o mujer, digamos. Y ese tipo de avances que Arzner hace para con la economía de ser una mujer y qué significa ser mujer y en qué se gasta el dinero y en qué se gasta el tiempo y cuáles de alguna manera son las vicisitudes financieras de ser una mujer en el mundo, son cosas que aparecen mucho en esos primeros 5 años y que después más adelante como que se van difuminando un poquito. Y Arzner, si bien es un personaje muy tapado hoy en la historia del cine, en ese momento era una directora importante. De hecho, la Paramount, ella tenía un contrato con Paramount por un tiempo largo, la contrata ella como para hacer su primer película sonora, que es un encargo que para un estudio, la transición del mundo sonoro es importante. Y también participa en películas como en estos experimentos un poco más raros de pasaje del mundo al sonoro, como Paramount on Parade, que son como unas cosas medio películas colectivas, películas corales que se hacían para, no sé, probar sistemas sonoros y cosas así. Y Arzner siempre estaba un poco metida en esos encargos de los estudios. También le hacían otro tipo de encargos como, no sé, tenían una estrella que era un poco de segunda línea y querían hacer que esa persona fuese una actriz de primera línea, entonces de alguna manera le daban a Arzner a hacer esa película. Y de hecho lanzó carreras como la carrera de Katharine Hepburn, que es como una de las grandes actrices de Hollywood, o trabajó con personas que son por ahí más ancladas en el cine de esos primeros 5 años, que son como Ruth Chatterton. Y si bien esta película que vamos a ver ahora es casi hacia el final de la carrera de Dorothy Arzner, esta película es de 1940 y Arzner deja de trabajar en el 43, como que hay muchos elementos de los primeros años de Arzner que se replican en esta película. Y como decíamos antes, Arzner fue un poco tapada, o sea, hasta el día de hoy está un poco tapada al nivel que, no sé, a una persona que le obsesionan las películas de la primera mitad de los años 30, como a mí, como a casi todo mi grupo de amigos, nunca habíamos visto una película de Dorothy Arzner hasta hace un par de años, que habla un poco mal de nosotros, pero además habla de una mecánica de cómo se enseña y cómo se piensa y cómo se transmite la historia del cine. Y un día en una clase, en el medio de la nada, voy a ver una clase sobre pre-code y la película que dan es la película quizás más famosa de Arzner, que es The Wild Party, que en castellano se llama algo así como La Orgía Loca, pero no hay ninguna orgía en la película, o sea, es una película de 1930, pero tampoco para tanto. Tampoco es que hay orgías. Y que es una película protagonizada por Clara Bow, que también era como el boom de 1930, la actriz más importante de ese momento, y como que aparece esa película y digo, ¿cómo nunca en ningún libro ni nada leí nada sobre Dorothy Arzner? ¿Qué es esto? Y, y así fue sucediendo durante distintos momentos de la historia del cine, hasta que, como bien decías vos, en los años 70, además porque Dorothy Arzner de alguna manera ayuda a fundar la historia del cine de UCLA, la Escuela de Cine de UCLA,
y influencia a muchos cineastas que después fueron conocidos en los 70, hay una generación que retoma la figura de Dorothy Arzner. Y de hecho hace poco, charlando sobre el programa y tratando de hacer este programa todos juntos, encontramos un cortito de Betty Gordon, que es otra cineasta americana bastante tapada, o a descubrir cuando aparezcan benditos subtítulos. Esperemos. Esperemos, o si hay algún pirata de internet escuchando, necesitamos subtítulos. Betty Gordon, que hizo, ahora últimamente es bastante famosa porque estuvo transitando mucho por los festivales su película Variety, que es como su ópera prima, hizo un corto que se llama Anybody's Woman, que es el título de una película de Dorothy Arzner. Y en este corto, que es como la antesala a Variety, que es como una gran película de los 70, Betty Gordon toma una escena de Anybody's Woman, el principio de Anybody's Woman, y lo describe de una manera como haciendo eco a este descubrimiento histórico que es a la vez el descubrimiento de toda mujer que se interesa por el cine y que de repente se cruza con Dorothy Arzner, que es como como una hace esas concesiones, ¿no? Como, sabes que nunca se va a encontrar con películas en las cuales uno se puede identificar al 100% y de repente aparece Dorothy Arzner. Y describe esta escena, la escena inicial de Anybody's Woman, que es increíble, que son dos amigas como charlando en su cuarto, o sea, en realidad son dos tipos mirando por la ventana, dos amigas charlando en un cuarto. Las amigas están completamente borrachas porque en el cine de Dorothy Arzner se toma un montón de alcohol, hablando de cómo acaban de salir de la cárcel por exhibicionismo y una tiene como no tiene puestos zapatos y hay medias colgadas por todos lados y como de alguna manera Betty Gordon retoma toda esta idea de la performatividad de lo femenino para con la economía, de cómo las amigas están en su foro privado y de repente reciben un llamado de unos hombres, entonces se preparan como si fuesen a salir a un escenario y se pintan como si estuviesen a punto de salir a un escenario o filmar una escena para encontrarse con estos tipos que quizás de alguna manera las puedan salvar económicamente. Como que este grupo, Betty Gordon o más teóricas feministas como Judith Main, de alguna manera recuperan la figura de Dorothy Arzner y la idea de mujer que trabaja, que es una de las películas de Dorothy Arzner también, Mujeres que trabajan. De hecho, bueno, Mujeres que trabajan es la película argentina, se llamaría así si hubiese traducción, Working Girls. Y de alguna manera esa generación de los 70 retoma la figura de Dorothy Arzner y después queda un poco ahí, y después años más tarde el festival, años más tarde el Festival de San Sebastián hace como una retrospectiva del trabajo de Dorothy Arzner y traducen el libro de Judith Main sobre ella al castellano, y esta retrospectiva la organiza una persona que en realidad, años después, pero la organiza una persona que formó parte de este movimiento feminista de los 70, que es Bérénice Renaud, que es una crítica francesa que en ese momento vivía en Nueva York, y años más tarde, de hecho hará 5 años, 5 años, puede ser que sean 10 también, organiza esta retrospectiva un poco haciendo eco de su propio momento de juventud y su propio descubrimiento de Dorothy Arzner. Así que tapada de nuevo, pero sabemos que siempre que Dorothy Arzner queda de alguna manera tapada, viene una generación más adelante y la vuelve a descubrir. Pero bueno, eso es Dorothy Arzner un poco en los 30. Siempre de alguna manera ligada como a una cuestión económica de ser mujer y sobre todo pensando en una persona que empieza a trabajar o que tiene su núcleo duro de películas durante la crisis del 30. Entonces, si bien es una cuestión muy fundamental de las películas de principios de los 30, esta cuestión de la crisis económica y de la supervivencia, es una de las pocas directoras en las que realmente esas dos cosas como que funcionan, como indivisibles. Y
En el caso de Baila Muchacha Baila, estamos en 1940, Dorothy Arzner ya no está trabajando únicamente para Paramount, sino que es un poco más independiente. De hecho, ya está por terminar su carrera, un poco cansada de trabajar en el sistema de estudios. Un cansancio que se parece, cuando uno lee sobre ese cansancio, es muy parecido al mismo que describe Ida Lupino, que es como una vez que Dorothy Arzner deja de trabajar, pasan algunos años y como que la posta de alguna manera la agarra Ida Lupino, que al igual que Arzner hace como películas de alguna manera políticamente comprometidas, ella forma su propia empresa y hace películas como de salud o de temas públicos, ya directamente mucho más institucional que Dorothy Arzner, pero las dos, cuando uno lee como los recuentos de Ida Lupino en Hollywood y los recuentos de Dorothy Arzner en Hollywood como directoras, como que hay una idea de cansancio de estar todo el tiempo como oponiéndose a un sistema o tratando de negociar un montón de cuestiones. Dorothy Arzner, de hecho, en ese momento era conocida por ser una persona que podía hacer una película de categoría A con el presupuesto de una película B, como que siempre tenía que estar de alguna manera negociando o eh, como reganándose su lugar en un sistema que a la vez, una y otra vez, le hacía entender que la necesitaba o que su presencia era importante. Y para cuando llega esta película, Baila Muchacha Baila, como que da la sensación de que ya Dorothy Arzner está como bastante hinchada. Y es una película que de alguna manera tiene una furia, si bien todas sus películas de los principios de los 30 tienen una furia bastante importante, en este caso como que la película se para a pensar un poco en esas cuestiones. Y hay personajes, cosa que no pasa en otras películas de Arzner, en las que las cuestiones políticas se ven pero no se hablan tanto. Hay personajes que están todo el tiempo como hablando y diciendo cuál es su lugar dentro del espectáculo, cuál es el lugar de las mujeres dentro del burlesque o de la pantalla. Y entonces, como que en realidad hay este juego de dos protagonistas. Una es Maureen O'Hara, que es como, ya en ese momento, bueno, Maureen O'Hara, que es como, todos la conocen por las películas que hizo con John Ford, y como siempre hacía estos papeles de chica irlandesa, de mal carácter, con mucha fortaleza. Esta película es un poco similar, pero como una chica irlandesa, más bien eh, inocente, que quiere bailar, y su coprotagonista, que quizás si otra persona hubiese hecho esta película sería su antagonista, pero en realidad en esta película aparece como coprotagonista, que es Lucille Ball, que en este momento no era la superestrella que fue y que tuvo su programa de televisión y que fue y una empresaria y una productora billonaria, digamos. Y aparecen estas dos mujeres que se enseñan mutuamente como cuáles son los rangos de la industria del espectáculo, o cuáles son los lugares que la industria del espectáculo de alguna forma tiene para ofrecerles. Y es un delirio total, o sea, una quiere bailar ballet, la otra quiere ser la reina del burlesque, y en el medio aparece toda una trama de danza interpretativa que parece que va a salir Sid Charisse en cualquier momento, que va a ser, que pareciera que estuviesen como ensayando una película de Minelli. Dicen que van a ver que hay escenas en las cuales eh, hay como un número de teatro que se está ensayando todo el tiempo, que uno dice, ojalá también si hiciese una película sobre la locura que están haciendo esos tipos. Y de alguna manera igual todo como enmarcado en este pesimismo arzneriano en el cual, si bien ambas se enseñan mutuamente qué hacer y tienen bastantes posibilidades dentro de lo que pueden hacer, siempre hay un límite siempre hay un límite, que son los hombres, como lo disponible, que son los hombres, que siempre son menos, digamos. Como que los hombres que están disponibles siempre son peores que las mujeres que están disponibles, y como que hay que acomodarse a esa cuestión. Y en este caso encima es gracioso porque uno de los hombres que circula es Ralph Bellamy, que es un actor que siempre hace como de tercera pata, y en esta película como que es la super tercera pata.
Es la tercera pata romántica, política, interpretativa, de todo tipo. Así que para mí es una gran entrada al cine de Dorothy Arzner porque es es una de las películas que mejor se ve de las que están disponibles y, y recupera una cosa muy importante de la primera mitad de los años 30, que es como la amistad femenina de una forma distinta a la que aparece en los años 30, porque en los 30, como hay una crisis, tiene más que ver con una supervivencia, como que del otro lado está, nunca se nombra, pero está la muerte, digo, porque es gente muriéndose de hambre, quedándose sin casa, además. Acá ya la economía está un poquito mejor, entonces hay un rango para ir y venir entre los dos personajes que funciona más de manera distinta, un poco. Las personalidades se pueden desplegar un poco mejor. Y, y a la vez hay escenas de, no sé, hay cosas que no pasarían en los trenes, como hay escenas de peleas, de gente que se rajuña, juicios, es un espectáculo total. Así que como primera película, si esta es la primera película que están viendo de Dorothy Arzner, me alegra mucho. Me alegra mucho y me gustaría que bajen más. Bajen no, que consigan más. Como puedan. Si no pueden, me avisan. Y vemos qué podemos hacer. Vemos qué podemos hacer. Bueno, muchas gracias, Lucía, por tu tiempo, por la presentación. Los dejamos con la película. Recuerden que va a estar disponible durante 24 horas. Para eso tienen que ingresar a nuestro blog y buscar el link que va a estar disponible allí. Muchas gracias.